Acompaña Gabriel González, miembro de la Cátedra de Neuropediatría del Hospital Pereira Rosell. Muy bienvenido. Hoy para abordar un tema realmente importante, donde aquí la prevención y la información pasan a ser las herramientas fundamentales, y hablamos de estas cifras, ¿verdad?, que recolecta el Ministerio de Salud Pública en materia de consumo de alcohol durante el embarazo, con cifras elevadas. Bienvenido, doctor. Buenos días, las órdenes. ¿Qué nos puede decir, cómo nos puede resumir el informe que presentó el Ministerio de Salud Pública? Bueno, en líneas generales, como usted decía, este es un tema importante que nos atañe a todos como sociedad, como país, donde realmente se juega mucho el futuro de nuestros niños, de su futuro desarrollo, aprendizaje, que es todo el capítulo de esos primeros días de edad postconcepcional, cuidar al máximo el potencial del desarrollo cerebral del niño. El alcohol, diríamos, hay un elemento importante. Cualquier tóxico que actúa en forma transitoria y deja de actuar en el embarazo, es muy difícil para las ciencias médicas después atribuirle a eso una repercusión futura, así sea un problema de aprendizaje, un niño que tiene menor desarrollo intelectual, salvo que dé problemas físicos, que a veces los médicos se identifican y dicen, hay un porcentaje de niños con estas características y esto puede ser por algo que pasó antes. Y esto pasa con el alcohol y pasó con el alcohol. Se sabe de la época de Hipócrates, diríamos antes de Cristo, que las embarazadas que consumían alcohol durante la gestación tenían hijos con problemas neurológicos. Pero fíjense en que recién en 1970 un grupo de investigadores determina un patrón de alteraciones físicas en la cara, cabeza más pequeña, niños de bajo peso, con problemas de conducta y de desarrollo, para decir esto es por el alcohol. O sea, hay que decir claramente que no es fácil atribuir a un tóxico una repercusión, pero con el alcohol no hay dos opiniones. Es claro que el alcohol puede provocar ese problema más grave, pero problemas menos graves que a veces no son tan evidentes. Así que en eso no hay, diríamos, dos opiniones. Ahora, estamos hablando del consumo de alcohol, no específicamente el consumo problemático del alcohol. Y esto que no hace falta que sea una mujer alcohólica en este caso para que haya estos inconvenientes. Alguien que tiene o consume esporádicamente alcohol durante el embarazo también puede generar problemas en el feto y en su hijo. Digo, no queremos hacer un terrorismo, diríamos, para que cualquier embarazada que en algún momento tome una copa piensa que su hijo va a tener graves problemas, pues sería... Sí, pero no es terrorismo, pero queremos dejar las cosas claras, claro, porque lo que tú decías es así. Primero, el desarrollo del embrión y del feto en las primeras etapas, el primer trimestre, es muy importante porque se forma el cerebro, las estructuras, el corazón, los riñones, todos los organismos. Entonces, ahí en esa etapa del primer trimestre, cualquier tóxico, el alcohol está demostrado que es un tóxico dañino para el embrión y para el feto, puede provocar malformaciones, que esas son más evidentes. O sea, es el periodo de más gravedad. Tanto sea un consumo breve por un periodo como una borrachera que generó un pico de etanol en la madre y en el feto. ¿A qué decimos? No hay una cantidad mínima porque cada uno lo metaboliza en forma diferente. O sea, de repente una embarazada tomando una pequeña cantidad es más dañino que otra que toma una cantidad mayor. Y tampoco sabemos cómo la metaboliza el feto, con lo cual no hay una cantidad mínima segura. ¿Qué pasa después del primer trimestre? Que el cerebro sigue produciendo las neuronas, que es el capital cerebral, a un paso se multiplican 250.000 neuronas por minuto. Entonces, fíjense en lo que pueda pasar un tóxico que altera este proceso natural del cerebro. Y el cerebro sigue luego generando lo que son las conexiones, ¿no?, los cableados, también en la etapa posterior, por lo cual en todo el embarazo el alcohol puede ser tóxico para el futuro desarrollo del cerebro del niño. Y eso puede repercutir de una forma muy grave hasta la muerte fetal, de lo que se llama el síndrome alcohólico fetal, que es un niño que ya nace con cabeza chica, con un cerebro menos desarrollado, que va a tener menor desarrollo intelectual. Por eso decimos que esta es la principal causa de retardo mental no heredable, 100% evitable y para toda la vida. Pero después puede haber repercusiones menos evidentes, como son los niños que tienen problemas de aprendizaje, hiperactividad, problemas de conducta, que también sabemos que el alcohol pueda estar un poco en
en una base que predisponga a esas alteraciones, que son más sutiles y difíciles de detectar. Ahora vamos a ir también a toda la parte de prevención y por qué quizás hay muchas madres que estén desinformadas sobre esto, ¿no? Cómo podemos ayudarlas también. Pero a veces el miedo de una mamá es que, bueno, quizás estuvo consumiendo alcohol porque no sabía que estaba embarazada. ¿Hay algún periodo que por lo menos esté inmune el primer mes hasta que una pueda saber si está o no está embarazada? Porque digo, eso puede pasar. Yo recuerdo ahora ¿no? episodios de comentar con amigas que alguien haya dicho, uy, fui a un casamiento, sí, no sabía que estaba embarazada y consumía alcohol. ¿Hay algún riesgo también para ese tipo de instancias? Por supuesto que los riesgos son mayores en el consumo. Avanza. En el primer trimestre, una cosa importante, si una mujer piensa o puede quedar embarazada y planifica, tiene que dejar el alcohol antes. ¿Por qué? Porque si queda embarazada bajo los efectos del alcohol puede ser muy grave. Y una borrachera también puede provocar alteraciones. Ahora, entre ese caso, el que consume todo el embarazo, el que consume grandes cantidades, tiene mucho más riesgo. Pero yo no le puedo decir a una embarazada que tome una cantidad mínima porque no le puedo asegurar que eso no va a repercutir en el bebé. Por eso en esto es claro, es tolerancia cero. ¿Por qué? No es que esa embarazada que un día tomó algo le vaya a tener un problema a su bebé. Probablemente no. Pero no hay ninguna certeza que le pueda dar la ciencia médica y diga, no, esa cantidad está permitida, por lo que dijimos hoy. Depende cómo lo metaboliza la madre, cómo lo metaboliza el feto y en qué momento de la gestación está. Y hoy en día, ¿cómo evalúa el rol que cumplen los prestadores de salud en este sentido? Sí, hubo campañas muy importantes de embarazo responsable, de que las mujeres controlen su embarazo, pero en ese sentido, ¿se aporta la información adecuada para concientizar a las madres, o por qué no, y fundamentalmente a las futuras madres que tienen que tener determinados hábitos a la hora de asumir la responsabilidad de llevar una vida en su vientre? Yo creo que hace 2 semanas la reunión que hizo el Ministerio de Salud Pública, tanto el ministro como las autoridades han puesto este tema como de los temas prioritarios. Y me parece que bueno, es un buen paso para ponerlo. Esto que estamos haciendo ahora un poco es difundir información, prevención de salud. Y creo que bueno, veníamos mal previamente, pero bueno, tanto desde el presidente como el ministro tomaron este tema como una prioridad porque esto va más allá de cualquier, diríamos, bandera política, clase social, porque esto es algo que acá es un partido que no podemos ni empatar ni perder, acá tenemos que ganarlo porque esto influye notoriamente en la sociedad, en el ingreso, en el PBI, y lo que decimos, esto es 100% evitable. Claro. El otro día hablamos del Zika, y yo digo, está bien, genera impacto, hay mucha, pero no es un problema que en este momento, digo, sea el problema del Uruguay. Este es un problema que es del Uruguay y que viene en aumento. Claro. Porque cuando hablamos del consumo de alcohol en Uruguay, es alto. Las mujeres consumen, las mujeres en edad fértil consumen mucho alcohol. Y los datos que nosotros tenemos, primero en el hospital público, en el Pereira Rosell, donde trabajamos con neonatología, obstetricia, en estos años no se ha modificado nada. O sea, más o menos 1 de cada 4 mujeres embarazadas refieren que han consumido alcohol. Admiten, porque además hay que ver si todas admiten ese consumo. No lo reconocen, claro. Bueno, entonces, esto pasa a nivel público y privado, porque lo hemos hecho también el relevo a nivel privado y el porcentaje es parecido. Lo otro, que cuando hacemos el estudio, nosotros hacemos un estudio pidiéndole consentimiento a las madres que participan de sacar la materia fecal del bebé cuando nace, que se llama meconio, y ahí analizar qué pasó desde la semana 12 hasta el final. Y ahí vemos que las que muchas veces dicen que no consumen, han consumido. Las que dicen que consumen poco, han consumido mucho. Y las que dicen que consumieron mucho, consumieron muchísimo. O sea, ahí ese dato nos dio que casi 1 de cada 2 embarazadas en el embarazo consumió alcohol. O sea, el porcentaje es mayor. 1 de cada 2, o sea, estamos hablando del 50%. Y un 13% consumieron en cantidades importantes. Bien, esos son los datos reales. Doctor, para ir finalizando, por supuesto no nos da ahora esta instancia para hablar también de otros consumos muy peligrosos también durante el embarazo, como cualquier droga, como el cigarrillo y demás, pero acá los ginecólogos en definitiva juegan un papel fundamental, porque si la primera consulta una mujer embarazada la tiene con su médico ginecólogo, ellos deberían desde el vamos plantear esta situación de prevención o por lo menos de información. Yo creo que todos tenemos responsabilidades, ¿no?
desde el sector salud, el obstetra, el médico de familia, el pediatra, creo que también desde el punto de vista de las autoridades del ministerio, de educación, ¿no? Cuando uno hace clases de información hacia los estudiantes, creo que todos tenemos, de alguna forma, hasta los medios de comunicación, poner estos temas que son prevalentes. Muchas veces decimos que una mujer que va a quedar embarazada hace, si planifica el embarazo, una consulta de asesoramiento genético. Usted sabe que el alcohol es mucho más frecuente que la trisomía 21, síndrome de Down, que la espina bífida, que el problema que genera la cocaína en el embarazo, es mucho más frecuente que de problemas físicos y mentales. Sin embargo, muchas veces el asesoramiento genético tiene un asesoramiento ambiental también. Diga, mire, usted consumió el embarazo en el anterior embarazo o no consuma nada, hay que darle el consejo todos, desde los médicos, desde los educadores, desde los comunicadores, creo que es un tema vital. Hay países que ya se han adelantado hace unos años y hay un día que se celebra el Día de la Prevención del Alcohol Fetal, que es el 9 de septiembre por los 9 meses del embarazo. Claro, que es el Día del Control del Embarazo en nuestro país. Entonces, ese es un día como para empezar a tenerlo como una agenda obligatoria. Y creo que hay otro tema. Muchas veces seguimos poniendo como un elemento, diríamos, positivo, de felicidad, de buen bienestar, los jóvenes que están brindando con alcohol. Yo digo, se puede brindar con agua, se puede celebrar con agua, y si está celebrando con agua también, si está embarazada, va a estar brindando por la salud de su futuro hijo. Y ese es un paradigma que tenemos que cambiar. Sí, es un cambio cultural sobre el alcohol y sus... Y apuntar a las futuras madres, me parece, porque como vos decías, capaz que alguien va a la preconsulta ya con un mes de embarazo, sin saber que está embarazada y el daño ya está hecho. El mensaje es claro del doctor. Es alcohol cero, y si estás planificando embarazarte o sabés que podés estar embarazada... Entonces hay que apuntar a las futuras madres, pero no solo por eso con el ginecólogo. Si muchas madres llevan a sus hijas adolescentes a una primera consulta para que comiencen a recibir asesoramiento en cuanto a evitar embarazos, primeras relaciones sexuales. Bueno, en esto también hay que dar mucha información, porque como decía, se puede evitar es 100% evitable. Inconveniente. Muchas gracias, doctor. Eso me va a decir que hay dos mensajes. Uno, no hay ni una cantidad mínima ni un momento del embarazo seguro para consumir. La única forma de evitar los efectos es cero alcohol en el embarazo. Alcohol. Sí. Y lo otro hay que recordar, es la principal causa de retardo mental no heredable, es 100% evitable, y una vez que está, es para toda la vida. Exactamente. Gracias, doctor. Bien Muchas claro. gracias.